iba pasando el doctor por fuera de la pieza y estaba la puerta abierta. Y el doctor como que va caminando y como que mira para adentro y se devuelve. Y me queda mirando, me dice, yo no sé si el de arriba no te quiere arriba o te quiere mucho. Me dijo, porque yo no entiendo lo que pasa contigo. Testimonios que edifican. Bienvenidos a un nuevo episodio de Testimonios que Edifican. Un espacio donde creemos que Dios sigue obrando hoy y como Dios sigue obrando hoy, incluso en medio de los procesos difíciles, sabemos que Dios nos bendice mucho. Hoy ya estamos en el tercer capítulo y no me presento, ustedes ya saben quién soy y me encuentro con la bendición de poder entrevistar a una nueva hermana de nuestra iglesia. Y hoy nos acompaña una hermana de nuestra iglesia, una joven muy querida, que sirve bien fielmente en nuestra iglesia por mucho tiempo junto a su familia. Ella es Jocelyn Muñoz, quien creemos que su testimonio en esta hora, en este momento, es una muestra viva, como lo adelantábamos en el capítulo anterior. Su testimonio nos va a servir para demostrarnos cómo Dios nos muestra su misericordia, cómo Dios sigue siendo fiel en todo momento. Y antes de entrar en los momentos quizás más complejos, en los momentos más emotivos de nuestra conversación, queremos conocerla, queremos conocer su historia, saber de ella y el camino que Dios ha ido trazando con ella. Así que bienvenida Jocelyn, siéntete muy cómoda en este programa. Orábamos al inicio que el Señor quitara todo nerviosismo, porque sabemos que esto a veces nos pone un poco incómodos, pero quiero que te sientas muy grata. Si bien es cierto, estamos en el templo, pero queremos tener esta instancia de poder conversar y de poder conocernos en una instancia distinta a la que estamos acostumbrados. Así que por eso te dejo la invitación a que estés muy cómoda, te sientas muy grata en esta hora y preguntarte cómo estás, cómo te sientes en esta hora. Preséntate nomás, adelante. Primeramente saludar a ti, a los hermanos que estén viendo esto. Me siento un poquito nerviosa porque, como todos saben, me cuesta hablar como en público, por decirlo de alguna manera, pero nada, hay que testificar lo que Dios hace en nuestras vidas. Así es, ¿cómo has estado el último tiempo? Coméntanos un poquito cómo has estado, cómo te has sentido. Bien, cansada, ¿Sí? ¿Cansada? pero bien. Coméntanos un poquito a qué te dedicas actualmente, en qué trabajas, qué Eh, labor cumples. Trabajo en bodegas, ¿Ya? en centros de distribución. Y ahí hago todo lo que hacen para distribuir, más que nada auditoría y todo ese tipo de cosas, que es lo que me gusta trabajar. Sabemos que trabajas muy lejos. Sí. Coméntanos un poquito cómo es tu rutina en un día normal de la semana. Sabemos que es un poco sacrificado, pero coméntanos para que los que nos están escuchando sepan también. O sea, sí, trabajo en Pudahuel, por el rubro en el que trabajo, casi todas las bodegas están allá. En Pudahuel, Quilicura, todo eso, entonces como lo que me queda entre comillas más cerca es Pudahuel. Y en el trabajo que estoy ahora igual es como que más temprano me tengo que levantar, Claro. porque entro a las 7:30, tengo que salir de mi casa como a las 5:15, 5:20 ¿Te para pasan a buscar? poder... No, No. no, ojalá. Así que ahí, pero lo importante es tener trabajo. Así es, pues así es. ¿Y a qué hora sales? ¿A qué hora llegas a tu casa? Mi horario normal es a las 5. ¿Ya? Llego a la casa como a las 7:30, pero la mayoría de las veces salgo más tarde. Que es por un tema que, no sé, si salgo a las 5, el metro viene Sí, lleno, pues. viene todo lleno, entonces como que me carga. Entonces prefiero salir a las 7 y me vengo como con menos gente. Sí, Y pues, me demoro un mejor. poco menos. Claro. Y a otros días, por ejemplo, ayer salí a las 9 y ahí llego como a las 11 a la casa. Pero eso, en la semana es como llego, cocino, me baño, duermo. Claro, es de loco. Y sabemos que producto de tu trabajo muchas veces se te imposibilita un poco el llegar a la iglesia en la semana, por eso que te debemos servir fielmente el día domingo. eh, y producto de esto mismo, te quería preguntar, ¿qué significa para ti poder servir al Señor los días domingos, aún con tanto sacrificio? Eh, o sea, de repente igual me pasa mucho, ahora último me ha pasado y que es como que me ha costado mucho llegar y no por un tema de que no quiera venir, pero me Entiendo. cuesta mucho despertar. Es como Claro. que tengo como todo el cansancio acumulado de la semana y pongo 10.000 alarmas y no, y es como, como que de repente el día sábado dejo todo listo, así como para todo el día, como la ropa de la mañana, la ropa de la tarde y despierto y no sé, son las 10:30 y no escucho la alarma, no. Y es como, señor, despiértame, moléstame más temprano, pero Yo creo que eso le pasa a muchos de la iglesia, ¿eh? No sé qué dirán los que están detrás de cámara, pero sí. Y ahora igual, como que yo dije, ya, voy a dejar
un día en la semana por último para la iglesia, porque igual como que siento que pasa mucho tiempo sin... Claro. Entonces, ahora el martes pude venir Qué bueno. y como eso, bueno, esta hora de semana no va a tener reunión. Eso. Vamos a ir a Pero, conferencia. pero como, aparte como ahora tengo como la facilidad de como poder transportarme Sí, más po. libremente, como dejar un día en la semana, sí o sí venir. Porque igual se me hace como muy poquito el día domingo. Pero eso. Sabemos que, claro, producto de tu sacrificio y producto de todas las cosas que tú tienes que hacer, a veces se te imposibilita venir, pero llevas hartos años en la iglesia también y quería preguntarte un poquito sobre en lo que actúas, en lo que trabajas aquí en la iglesia. Sabemos que, para los que no saben, ella trabaja fielmente en lo que es en el coro de la iglesia y quería preguntarte, ¿qué significa para ti ahora servir al Señor de esa manera, con tu instrumento? Eh, la otra vez me pasó algo como súper, no sé, en una escuela dominical. La hermana Paulina nos preguntó que por qué hacíamos lo que hacíamos, ¿Mm? por qué tocábamos. Y lo primero que se me vino en mi mente fue como, porque me gusta. Y después fue como, no, pues, como que Claro. me fui de la escuela dominical y fue como, no, pues no es porque me gusta, es porque siento que es como lo único que tengo como entre comillas para entregarle a Dios. Como de alguna manera, o sea, yo sé que nunca le vamos a poder pagar lo que Él hace por nosotros, pero es como, de alguna manera, mi forma de agradecer a Dios, como, esa es mi forma, es como lo que sé hacer. Porque, por ejemplo, me cuesta hacer otras cosas, pero esa es como mi manera no sé, de agradecer a Dios. Bien, ¿y hace cuántos años formas parte del coro? ¿Te acuerdas? No, yo creo que como, es que nací como 13, yo creo que como hace unos 15 años, más o menos. Hartos años. O sea, de chiquitita me gustó la mandolina. Mi papá lo primero que me regaló fue un banjo. Ya. Y ahí era como, no sé, yo miraba a mi tía tocar y era como que yo iba en el primer dedo y mi tía iba ya como por abajo y era como... Eso pasa a las que están aprendiendo a tocar mandolina. Pero después, no sé, empecé como solita. Sí. Y sí, damos gracias a Dios por eso, porque eres un aporte tremendo para el coro, para mí primeramente, que también dirijo el coro por misericordia de Dios y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los coristas de la iglesia, y en especial por ti porque has sido fiel y siempre nos has ayudado y nos has acompañado en todo. Así que preguntar también, ¿en qué otras áreas de la iglesia te has desempeñado en las que el Señor te ha honrado? Coméntanos un poquito quizás en qué has tenido que trabajar dentro de la iglesia, qué has tenido que hacer. Eh, cuando mi pastor me mandó con los niños, como ser ayudante de profesora de los niños, para mí fue como, ese día no me salió ni el amén y fue como, de verdad que no me lo esperaba porque es como, Señor, ¿qué voy a hacer si no, no sé, yo por ejemplo, no sé, conversaba con los hermanos más cercanos que tengo acá, era como, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a enseñar a los niños? Porque siempre he pensado que hablarle a un niño, porque por ejemplo, si yo le hablo a un adulto y me equivoco, el adulto va a decir, ah, no se equivocó, pero un niño absorbe todo lo que Así uno es. le dice, entonces era como... tengo que tener cuidado con eso porque lo que le diga a un niño lo va a recibir. Mm. Pero eso sí me llevó a orar más, a leer más. Aprendí mucho haciéndole la clase a los niños. Aprendí mucho, más que otras veces, porque tenía que estudiar. Por supuesto. Y igual fue de harta bendición. Fue de mucha bendición porque de repente pasaban procesos, cosas, no sé, en la vida que uno pasa y de repente era como muy difícil así como llegar y llegaba acá y veía como a los niños y como que me abrazaban o como que se ponían felices de, no toca la clase con usted y eso como que de cierta manera era como, no sé, como que era una caricia al corazón en ese momento. Muchas veces vine así como que, no sé, con mucha pena, con muchos problemas y le hacía la clase y era como que, no sé, el corazón se me llenaba. Así que en ese tiempo sí fue de mucha bendición. Sí, sin duda eso nos demuestra, en base a tus palabras, que había un propósito detrás de eso. A veces uno se pregunta por qué o para qué. Yo no tengo las capacidades y un sinfín de cosas. Y pensamos ciertas cosas, pero la palabra nos dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Así que a veces uno planifica ciertas cosas y el Señor tiene otros planes para nosotros que son de bien para nosotros. Entonces, damos gracias a Dios por eso. Y pasando a otro tema, yo sí, también para seguir un poquito conociéndote en tu vida más personal, hablando un poquito más de tu familia, cuéntanos un poquito sobre el nacimiento de tu hija. ¿Cuántos años? ¿Cómo fue ese proceso de Génesis? Bueno, ahora en el 3 de febrero ya cumple 14. Ya. Sí, 14.
Y, o sea, y ahora yo miro hacia atrás y es como, de repente me siento como, va a sonar como egocéntrico, pero me siento como orgullosa, como, sí pude. Porque cuando quedé embarazada de ella, igual fue como un proceso como bien difícil. Y era como, ¿qué voy a hacer yo con una niña sola? Sí. Aunque siempre tuve el apoyo de mi mamá y de mi papá, de mi familia, siempre estuvieron como ahí. Pero no era lo mismo. Pero no sé, hoy la miro y sí es como un refugio para mí. Pues, por ejemplo, cuando pasó el proceso de cuando estuve con licencia, con esa depresión, todo eso, fueron momentos feos y la Génesis igual era como mi apoyo. Y era como, mamá, oremos, mamá, vamos a la iglesia. Y ella fue la que vivió como ese proceso conmigo. Entonces, es una bendición para mí, pues. Aunque me canse, pero es una bendición para mí con su adolescencia. Pero sí fueron momentos complicados, pero también de mucha bendición. Qué bueno, yo sí. Sin duda, un proceso que cada familia, que cada hermano tiene que vivir. Y coméntanos, bueno, 14 años, la misma cantidad que mis Sí, padres llevan aquí. Yo me acuerdo que cuando nosotros llegamos, yo tenía 8 años y claro, y habían varias hermanas embarazadas, la yo estaba a punto Sarita, de... tú, la María Jessica, Sí. 14 años. ¿Qué ha significado para ti ser madre y qué ha significado para ti servir a Dios junto a tu hija? Eh, no fue fácil, pero hoy ya lo miro desde otra manera, ya como con más madurez. De repente igual le digo, quisiera retroceder el tiempo y pensar quizás como pienso ahora. Pero no, ella es mi compañera. Eh, la que me acompaña a todos lados. No, no es mi amiga con la que no para nunca de hablar. Pero y también le doy gracias a Dios porque le gusta venir a la iglesia. No es que la tenga que obligar a venir a la iglesia, no es que de repente cuando yo estoy así como que ya no quiero venir, es como ya, pues mamá, vamos. Entonces, igual es como un apoyo para mí en ese sentido. ¿Cuántos años, Josie, llevas tú en la iglesia toda tu vida? ¿En algún momento te apartaste? Sí. Eh, bueno, acá, la cantidad exacta no me acuerdo, pero se imagina si va a cumplir 14, yo creo que como unos 17 o un poquito más de años. Sí, y hubo un tiempo que me aparté, que fueron como 2 años, que salí de la iglesia por cosas que pasaron. Pero antes de llegar aquí, ¿no caminabas en otra iglesia? ¿O desde Eh, chica criada en la bueno, iglesia? desde chica mis tatas eran pastores, entonces ¿Ya? ¿En dónde? como en la tercera de San Fernando. Ya. Entonces yo vivía con ellos, entonces esos son los recuerdos que tengo de salir al punto con mi tata, de andar atrás de mi abuela, todas esas cosas. Po. De hecho, por ejemplo, me pasa que de repente escucho himnos y como que me transportan al punto de predicación que iba con mi tata y mi abuela. Pero sí, pues ellos fueron como... mi recuerdo de la iglesia de chica es con ellos. Ellos me llevaban y todo, bueno que vivía con ellos. Claro. Y después, cuando nos vinimos a Santiago, en la primera iba. Me Primera acuerdo Puente que, Alto. sí, primera de Puente Alto. Que ¿Qué edad ahí tenías estuve cuando te viniste a Santiago? como unos 8 años, Ah, 8, igual niña. 9, Ya. más o menos. Y ahí como que ya no me acuerdo, después ya dejé de ir. Como que entré como en la adolescencia y Claro. todo eso y dejé de ir. Y mis papás no iban tanto hasta que llegaron acá. Sí, yo creo que tenía como unos 14, 15 años más o menos. Ya. Sí. Bien, interesante a veces conocer a los hermanos de la iglesia. A veces no me pasa que a veces uno comparte con los hermanos de la iglesia y no conoce parte de su historia, no conoce su vida, su familia. Entonces, creo que esto nos sirve para poder conocernos y para poder también, en cierta manera, ir conversando, ¿no? Ir conversando con toda tranquilidad. Por eso que te digo, si quieres tomar cafecito, agüita, con toda tranquilidad, siéntete muy a gusto, porque ahora vamos a pasar a una nueva sección en el programa. Y todo lo que hablamos anteriormente nos ayuda justamente a entender la vida que llevas, cómo ha sido tu trayectoria. Creo que toda la vida cristiana se caracteriza por eso, por altos y bajos, por momentos difíciles, por momentos de mucha bendición. Y ahora queremos detenernos en un momento que marcó profundamente tu vida, tu historia, que marca tu vida. Y para eso queremos retroceder un poco, unos par de años más atrás, y específicamente a la pandemia. ¿Cómo recuerdas los primeros días de pandemia? No solamente cuando te sucede lo que te sucedió, sino que cuando nos enteramos como país que se viene esta enfermedad. ¿Qué pensaste tú en ese momento? Coméntanos un poquito.
Bueno, yo estaba trabajando y fue como todo rápido, encuentro yo. Yo lo que recuerdo es que empecé a trabajar mucho porque hubo mucha gente que se quedó sin trabajo, que cerraron la empresa. Y mi trabajo no fue al revés. Yo estaba trabajando mucho, tenía que hacer mucha hora extra, como no podían contratar más gente, teníamos que hacer mucha hora extra y trabajaba mucho. Eh, empezó la pandemia, mi primo murió en la pandemia, murió de COVID. Y fue hasta el día de hoy es como un momento como bien raro porque como no lo pudimos velar nada, es como que yo siento que eso quedó como en el aire. Eh, y fue igual un momento familiar como bien difícil, eh, pero fue como yo encuentro que fue todo muy rápido, hasta que me dio el COVID a mí mismo. ¿En qué momento de tu salud te das cuenta que te estabas complicando? Lo que pasa es que yo estaba en el trabajo, me acuerdo que estaba un día en el trabajo y siempre de repente nos mandaban a la casa por sospechas, cosas así. Y eh, yo como que nunca me enfermaba. Y hasta que un día llegué al trabajo me empezó a dar mucha fiebre. Primero, en ese tiempo, mi hermano, el chofer que a él lo llevaba al trabajo, a él le dio COVID. De hecho, él murió de COVID, estuvo muy mal. Después su jefa también estuvo muy mal. Y él ahí le dio COVID a mi hermano y me dio a mí. Recuerdo que yo estaba en el trabajo y empecé con fiebre, mucha fiebre. Me mandaron a la casa, fui al consultorio y no me hicieron ni siquiera el PCR, ¿se llama? Ya. Todo esto fue al inicio de la pandemia. No, fue en el 2021. La pandemia Perfecto. empezó en el 2020, fue en el 2021. Ya. Eh, Me acuerdo perfecto, fue un 9 de abril. Fui y me dijeron que tenía COVID por contacto estrecho, Precio, algo así claro. que estaban en ese tiempo. Y ya pasó eso y me fui a la casa. Y empecé con mucha fiebre. Y fueron como días difíciles, fue como una semana entera de mucha fiebre. Era una fiebre que no bajaba con nada. Como que iba al consultorio, me la bajaba y volvía a subir. A los 10 minutos volvía a subir y era mal. Yo me acuerdo que estaba en la cama y yo ya con tanta fiebre estaba como en otra, no me acuerdo de nada. Yo solo me acuerdo que yo peleaba con alguien. Yo creo que producto de la fiebre estaba peleando con alguien que no me dejaba respirar. Que era como que trataba de que yo respirara por él y yo no podía respirar. Y ahí como que empezó como todo. Eh, Igual fue una semana, me acuerdo que mi hermano me llevaba al consultorio y decía, no la puede traer porque está con COVID y mi hermano era como, pero si está con mucha fiebre. Me llevaban, me la bajaban y era como un ir y venir al consultorio. ¿Qué ocurrió cuando tuviste que ir de urgencia al hospital? Me acuerdo que ya no podía respirar, no podía respirar, me acuerdo que estaba con mucha fiebre y ya no podía respirar y mi hermano me llevó al sótero. ¿Ya? Y ahí en el sótero fue como bien, no sé, como heavy lo que pasó, porque Impactante. sí, porque me llevaron y me pasearon por toda la sala. Me acuerdo que me llevaban en silla de ruedas. Me pasearon como por toda la sala donde estaba la gente entubada, ahí mismo, porque en el sótero estaba como toda la gente junta. Estaba colapsado todo. Y yo estaba así como, hoy yo no quiero estar aquí. Eh, Después, al final, me mandaron a la casa. Ese día se olvidaron de mí, porque encima se había hubo como un foco de incendio en el sótero. Al final, ya después me hicieron todo lo que me tenían que hacer y me mandaron a la casa. Y ahí como que seguí con la fiebre y todo eso. Ya después cuando ya fue muy mal, me fui al consultorio. Estaba en el consultorio y ahí me dijeron que me tenían que hospitalizar porque yo nada, ya no estaba saturando, ya no respiraba nada. Me acuerdo que me suben en la ambulancia y me llevaban. Mi hermano iba atrás mío de la ambulancia en el auto. Y de repente me llama y me dice, oye, me dice, ¿todavía no llegáis al hospital? Y yo, no sé, yo me acuerdo que anduve mucho y decía, ¿cómo se van a demorar tanto al sótero? Y de repente abren las puertas de la ambulancia y el niño que estaba ahí me dice, saliste privilegiada. Y yo como, ¿por qué? Me dijo, porque te mandaron a la católica. Y yo así como, lo primero que se vino a mi mente, así como, ¿cómo voy a pagar esto? Mm.
Y ahí ya me hospitalizaron y ahí como que empezó todo. Como, como que cada vez todo fue peor. Y no sé, lo que sí yo estaba súper tranquila porque yo recuerdo que un tiempo antes, mi pastor un día predicando decía que quizá fue antes que como que cerrara la iglesia cuando recién empezó como la pandemia. Me acuerdo que mi pastor estaba predicando y dijo que nadie se iba a morir de COVID, que a lo mejor el virus no iba a tocar, pero nadie se iba a morir. Y yo en ese momento me acordaba solo de eso. Y yo todavía no tomaba como el asunto de la gravedad de lo que estaba pasando en realidad. Y ahí empezó como toda esa odisea. ¿Qué pasaba por tu mente? Si bien es cierto, nos comentabas un poquito ahora, ¿qué pasaba por tu mente cuando no podías respirar? Quizás cuando te das cuenta que ya, no sé, todo tu vida dependía quizás de lo que los médicos fueran a hacer, dependieran de lo que, no sé, un sinfín de cosas que en ese momento me imagino que pasaban por tu mente. ¿Y qué pasaba por tu mente cuando los médicos te dicen que te tienen que entubar? O sea, es que primero fue, llegué allá a la clínica eh, y siempre, yo por ejemplo, siempre digo, a mí me decían, hoy que tenéis suerte, y yo decía, hasta el momento, Dios como que preparó todo, porque en ese momento cuando yo la primera vez que fui mal al hospital, yo veía en el sótero y yo decía, Señor, no quiero estar aquí, porque de verdad era impactante ver a la gente en camilla, entubada, que las máquinas sonaban y era como que estaban todos juntos y yo decía, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Y cuando me dijeron que me iban a hospitalizar, lo primero que se vino a mi cabeza fue eso. Fue como, no quiero estar aquí, no, no quiero ir ahí. Y a donde me mandaron era totalmente diferente. Tenía una pieza para mí sola, era o- como mucha diferencia. Y yo decía, oye, como que yo sentía que Dios había preparado todo, porque yo decía, ¿a dónde voy a pagar esto? Pero y ahí empezó como el proceso. Empezó que primero era como eso, no podía respirar. Estaba en una sala normal en una sala normal. Al otro día que me hospitalizaron empezó como ella mal, como que ya no saturaba nada, no podía respirar por mí misma. Me hicieron unos exámenes y mis pulmones estaban negros, eran puras manchas negras. Entonces por eso no podía respirar porque me había entrado una bacteria a los pulmones. Debido al COVID, me había entrado una bacteria a los pulmones. Entonces los pulmones después a mí me mostraban y eran como negro, como si yo hubiese fumado toda mi vida. Eh, Y no fumás. no, no, y era una bacteria que había entrado como en los pulmones. Y ahí como empezó todo el proceso, me trasladaron a la UCI y ahí fue como un proceso. eh, yo no siento que fue malo. No, nunca sentí que fue como que me dicen, no, tuviste COVID, y es como, nunca lo viví así como con pena. Como que en cada momento sentía que era Dios que estaba, no sé, demostrándome cosas, porque por ejemplo de repente en la noche eh, yo escuchaba gente que estaba hospitalizada y lloraban, gritaban, era como su desesperación, porque aparte que no, uno no podía ver a la familia, Claro. nada. Y era su desesperación, yo lo escuchaba llorar y era como un llanto con desesperación. Y yo dentro de mi mensaje decía, Señor, eh, ¿cómo lo hacen ellos? La gente que no te conoce, ¿cómo pueden vivir estos procesos? Por eso se desesperan, porque no tienen en quién como apoyarse. Y era como esos gritos, esos llantos eran como me hacían eco toda la noche y era como eso. Era como cómo ellos sobreviven a esto, cómo ellos pasan este proceso sin conocerte, sin tener la fe de que tú le vas a ayudar. Y era como, yo sé que voy a salir de aquí, yo sé que este es un proceso que tengo que pasar y sé que voy a salir de acá. Y siempre fue como eso. Yo me acuerdo que siempre, por ejemplo, habían hermanos que me hablaban acá. De hecho, el doctor me retaba porque hay una hermana en específico que me hablaba mucho y me hacía reír. Y yo empezaba a toser. Y el doctor me quitaba el teléfono. No voy a decir que... por ejemplo, me hablaban, la hermana Silvana, me acuerdo que siempre me hablaba, me decía, Jocelyn, pero ¿cómo te sentís? Y yo le decía, ¿sabe qué? Me siento bien porque tengo la confianza en Dios que Dios dijo por intermedio de mi pastor antes que pasara todo esto, que nadie se iba a morir de COVID, entonces no me voy a morir.
Pero yo no le tomaba el asunto a la gravedad que tenía. Yo era como que, ah. Y después el doctor me decía, tú no le tomas el asunto, tú estás como tan tranquila. Y yo le decía, sí. Y me decía, pero tú estás mal. Y yo así como, no sé, si usted lo dice. Pero fue como todo ese tiempo así. Y era como que, obviamente, sí, había malestares. No sé, la maquinita que te ponían en la nariz era horrible porque te quemaba todo por dentro. Era como, igual fue un proceso difícil, pero lo viví como, yo creo que lo viví como tan tranquila, en el sentido de que tenía como mi confianza puesta en Dios. El día que me iban a entubar, yo creo que ahí recién caí como en la realidad de, pucha, esto es grave. Me acuerdo que ese día me tenían que poner una sonda en la arteria y eso fue como una de las cosas más difíciles que me tocó vivir allá porque dolía mucho. Ya. Y me acuerdo que me pusieron de guata, me hicieron dormir y me amarraron. Porque yo no me podía mover nada porque empezaban las máquinas a sonar y me tenían con cámara. Entonces, si yo trataba de sentarme, empezaban a sonar las cámaras, o sea, las máquinas, las niñas veían por la cámara y me iban a ver. No podía moverme nada. Me acuerdo que me pusieron de guata ese día y yo escuchaba a los médicos hablar a lo lejos, así como muy a lo lejos. Y lo escuchaba hablar y eran dos doctores. Y uno le decía al otro que me tenían que entubar luego. Y el otro le decía que no, que esperara a las 5 de la mañana, si no mejoraba, me entubaba. Y el otro doctor le decía, pero si le pasa algo va a ser tu responsabilidad. Y yo escuchaba a lo lejos, no podía hacer nada, no podía ni siquiera moverme porque me tenían amarrada. Ya. Y escuchaba todo eso como a lo lejos y el doctor le decía, no, si es joven, puede salir adelante. Y el otro le decía, ya, hasta las 5 de la mañana, si ella no tiene una mejoría, si no tiene una reacción, hay que entubarla. Y hay que llamar a la familia para que, en ese tiempo había que llamar a la familia como para despedirse porque si te entubaban no sabían eh, qué pasaba después. Y cuando escuché eso de que había que llamar a la familia, de como, entre comillas, despedirse, ahí recién caí como en todo lo que estaba viviendo. Eh, Como despedirme de mi hija, ay, no sé. Y ahí recién como que caí en cuenta en todo lo que estaba pasando. Eh, Me acuerdo que en ese momento mi hermano llamó a mi pastor, parece. O no sé cómo se comunicaron y se pusieron a orar en plena noche, en plena madrugada, porque yo después veía el grupo del WhatsApp y como que veía todos los mensajes, como cadena de oración, todo eso. Y llegaron las 5 de la mañana y como que fue una noche eterna, eterna, eterna. El otro día yo te lo comentaba, hay una canción que yo, que bueno, hasta el día de hoy yo la escucho, de repente cuando me siento como muy estresada o muy, que estoy como muy sobrepensando las cosas o muy, como con las cosas muy encima de los problemas, es como que la escucho y me hace volver a ese momento y es como que ya, Océanos. sí. Y no sé, me pasó algo con esa canción, no sé si la escuchaba de lejos, no sé si en mi mente yo la cantaba, no sé, pero como que todo lo que dice esa canción es como, era como en el momento que estaba. Me acuerdo que pasó la noche y al otro día, no recuerdo muy bien cómo ya qué pasó después, pero al otro día yo me acuerdo que me dieron vuelta y me sentaron. ¿Ya? Iba pasando el doctor por fuera de la pieza y estaba la puerta abierta. Y el doctor como que va caminando y como que mira para adentro y se devuelve. Y me queda mirando, me dice, yo no sé si el de arriba no te quiere arriba o te quiere mucho. Me dijo, porque yo no entiendo lo que pasó contigo. Y yo como que lo que mirando me puse a reír nomás. Me dice, es que de verdad, me dice, yo no entiendo qué pasó contigo. Me dijo, tú ahora deberías estar entubada y no sentada ahí riéndote. Y yo así como... y después como que ya pasó todo ese proceso. Después igual vino como, yo creo que el después fue como mi proceso más difícil, que fue volver a caminar, que era, oh, mal, nunca me imaginé, pasó por mi mente que Vivir no un iba a proceso. poder caminar, Claro. que no iba a poder hablar. eh, el después de salir del hospital fue, yo creo que ese proceso me marcó más que el estar hospitalizada.
como el tema de las terapias y todo eso, fue duro. El volver a caminar, el volver a hablar bien, eh, no, fue heavy. No sé, cuando salí del hospital, me empecé como a desintoxicar de alguna manera de las pastillas y me llené de pura empoa, así como de agua en los brazos. Me sentía así como, ay, mal, me sentía muy mal y el doctor me decía que era porque el cuerpo se tenía que desintoxicar de Claramente. todo lo que me habían puesto durante ese tiempo en el hospital. Pero ese fue como el proceso. Sin duda un proceso difícil, un momento que solo tú lo podías explicar porque tú lo viviste. Yo, gracias a Dios, no tuve que pasar por una situación similar, pero damos gracias a Dios porque, como decías tú en tus palabras, reflejadas en lo que tú decías, Dios estuvo contigo y te dio una calma tremenda en esos momentos más duros que tú estabas viviendo. Y yo decía, yo pensaba ahora mientras tú hablabas, yo hubiese estado en tu caso, me hubiese puesto a pensar en mi mamá, mi papá, en mi hija, en mi trabajo, en un sinfín de cosas, pero tú tienes una calma tan tranquila que solo Dios la podía poner en tu corazón. Y preguntarte, ¿cómo te tomas tú este momento que la iglesia estaba orando por ti? O sea, si bien es cierto, tú en ese momento quizás no tenías acceso a tu teléfono, pero después cuando tú te enteras que la iglesia se volcó, como dice nuestro pastor, de rodillas en la madrugada a orar por ti, ¿cómo sentiste tú ese respaldo espiritual que la iglesia te dio? O sea, yo creo que lo sentí en todo momento, porque si no hubiese sido todo diferente. Yo creo que la misma calma que tenía venía de ahí, porque aparte que en ese momento yo no sabía, pero yo estaba hospitalizada allá y en la casa mi mamá estaba hospitalizada en la casa y mi hija estaba hospitalizada en la casa de mi papá. Mm, Entonces era como toda la familia, era como estaban todos mal, pero yo era la que estaba más mal. Y yo también, yo sé que, por ejemplo, mi hija quedó como con eso, como que ella ahí sintió que pudo orar y que Dios le respondió. También es algo para ella, porque como un testimonio para ella que Dios sí responde. así es. Y en cuanto a la iglesia, sí sentí su apoyo en todo momento. Bueno, y sí, cuando estaba con el teléfono igual. Sí, sí me daba cuenta, sí leía los mensajes. Y yo creo que sentí ese apoyo en oración en todo momento porque por algo tenía tanta tranquilidad. Y también lo que pasó era lo que mi pastor había predicado antes. Que por ejemplo a mí siempre me han dicho, cuando sientes que una prédica no es para el momento que estás viviendo, en algún momento sí va a ser para ti. Totalmente. Y así fue. Y sí sentí mucho apoyo de la iglesia, de mis pastores, mucho amor también. Y bueno, en familia, todo. Qué bonito escuchar eso porque demuestra que la familia de la fe se basa en eso, en el amor, en demostrar el cariño, no solamente de palabra cuando nos vemos, sino en esos momentos más duros, en esos momentos donde nuestro hermano siente aflicción o preocupación, temor. Es en ese momento que la iglesia tiene que demostrarlo. Y como la palabra nos enseña que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Y en ese momento, de mi persona, sentí la aflicción, sentí el dolor, sentí la preocupación también por lo que tú estabas viviendo, por tu familia, por tu hermano. Y me alegra, creo que eso caracteriza a la iglesia, que cuando hay alguien enfermo, todos en lo que sea que estén haciendo, si es en la madrugada, durante el día, apartan un momento y dedican un espacio de oración, de clamor al Señor por lo que está viviendo nuestro hermano. Así que creo que eso es algo por lo que tenemos que agradecer como iglesia porque es como un distintivo de lo que marca nuestra iglesia. Y hoy mirando atrás ya todo lo que tú viviste, todo lo que tú pasaste en ese momento de pandemia, ¿cómo puedes describir la mano de Dios obrando en tu vida durante ese proceso? Eh, o sea, Dios estuvo conmigo en todo momento. Yo creo que desde el momento uno que empecé, como con el virus, ¿Mm? hasta, bueno, hasta el día de hoy. Eh, yo creo que Dios preparó todo. Porque era mi proceso, tenía que pasarlo. Quizá era mi proceso para conocer a Dios realmente, porque de repente uno lo conoce
porque sabe que si ora, se comunica con Dios, eh, pero nunca me había pasado que tuviera como... eh, era todo diferente. Y yo creo que también era mi proceso, era lo que yo tenía que pasar para acercarme a Dios, para saber lo que Dios era capaz de hacer. Porque, o sea, desde siempre, no sé, cuando pasaban procesos, cuando la gente se estuvo enferma cuando chiquitita, eh, vi a Dios en todo momento, pero ese momento yo siento que me marcó mi vida, que me hizo como un, que hasta el día de hoy es como un, como te decía adelante, que no sé, cuando estoy como ya como muy acelerada con la mente, como muy pensando muchas cosas, como con la carga del día a día encima, es como que vuelvo a ese momento y es como, ya, pero si todo puede cambiar en cualquier momento. Así es. Y es como, eh, me hace volver ahí y yo creo que por algo Dios me hizo pasar por eso, para conocerlo más, para tener más intimidad con Él, para conocerlo más como personalmente, más que lo que a uno siempre le muestran en la iglesia. Era como mi momento con Él, era mi prueba de fe con Él. Y como te digo, para mí no fue como, si bien fueron momentos difíciles, porque obviamente eh, habían cosas que eran complicadas, para mí no fue como un, oh, tuve COVID, estuve mal, fue como que lo pienso y es como, no lo viví así como, oh, qué triste. Fue como que siempre fue como con mucho optimismo, como que Dios me fue mostrando muchas cosas durante el proceso. Durante, no sé, cuando estaba sola en el hospital y me sentía sola, era como que siento que ahí lo conocí realmente. Como que ahí me acerqué más a Él, más que acercarse como de orar siempre por las cosas como más superficiales. Como que ahí fue que realmente lo conocí. Gracias, Josie, por abrirnos tu corazón, tu testimonio, nos sirve para ser muy edificados, producto de lo que tú nos comentabas, y para seguir fortaleciéndonos en la fe, en nuestra creencia en Dios. Creo que los testimonios sirven mucho para eso. Hace algunos meses, hace, hace algunos meses, se cortó. Ah, hace algunos meses tu mamá vivió un accidente, vivió un proceso difícil que movilizó también nuevamente a nuestra iglesia en oración. Coméntanos un poquito cómo ha sido para ti, para la familia, vivir todo este proceso. También si nos quieres comentar qué es lo que ha estado viviendo tu mamá, qué fue lo que le pasó. Oh, ha sido complicado, ha sido cansador. Em, yo siempre recuerdo que mi pastor siempre me decía que, específicamente a mí, me lo dijo más de alguna vez, que mi familia iba a tener que volver, que él la tenía entregada y que él sabía cómo iban a llegar, que mi pastor, con su forma de predicar, le decía, si tienen que llegar cojo, van a llegar cojo, pero van a tener que llegar. Eh, y mi mamá como en marzo del 2025 más o menos, perdió la vista. Y eso conllevó a que cayera en una depresión, en que la casa nadie sabía cómo reaccionar con eso. Fueron meses difíciles. Fueron meses como... Y yo aparte que siempre soy como que trato de no contar mis cosas. Como que estaba pasando eso y yo no contaba las cosas y de repente andaba muy llorona así. Hasta que le conté a mi pastor. Y ahí mi pastor empezó a orar, la iglesia igual, mi mamá empezó a venir a la iglesia. Y yo creo que era la forma de que Dios tenía de hacerla volver. Mm, no quitando de que ha sido difícil. Por supuesto. Yo creo que eh, también Dios la ha hecho como para moldear el carácter, para sobre todo a mí moldearme la paciencia porque no tengo paciencia. Y ha sido complicado. Para mí personalmente sí ha sido complicado, pero yo no sé, el otro día hablaba con la gente así, que siento que de repente cuando estoy como muy en otra, viviendo el día a día, como que uno tiende a alejarse de Dios. No alejarse del todo, pero
quizá no a orar tanto, como quizás las oraciones son como más cortas en la noche. Y cuando uno pasa procesos, las oraciones no son cortas. Las oraciones no son de decirle a Dios como uno se siente, son solo llorar. Y, y yo siento que los procesos son para eso. Es como una forma no sé, personalmente yo siento que es como una forma de que Dios me muestra que tengo que buscarlo de nuevo, que sin Él no puedo nada. Entonces como que cada vez que pasa algo como que siento que está todo bien y que como que estoy más relajada o como que ya las oraciones no están durando tanto en la noche, es como que, Señor, guarda a mi familia, la típica oración que uno hace y ya no está haciendo como esa oración desde el corazón, siempre pasa algo y como que tengo que volver ahí. Y siento que esto sí, y también fue una respuesta de Dios cuando no se oraba por mi familia y era como, fue como Dios respondió y hay que vivirlo, pero sí ha sido meses complicados. Me Y imagino. yo creo que lo que más le pido a Dios es que me dé paciencia, Sí. pero eso. Como tú nos comentabas, tu mamita llevaba tiempo un poco alejada de la iglesia, yo no sé cuántos años eran los que llevaba afuera, pero desde tu lado, de como hija y hermana también de nuestra iglesia, ¿cómo has visto la obra de Dios en ella en el último tiempo, en su vida? Eh, yo siento que ella está pasando su proceso, eh, que Dios le tiene que probar la fe. De repente hay días que está muy bien y hay días como esta última semana que de nuevo como que ha recaído y han sido semanas estresantes, pero es su proceso. Eh, Dios sabe cuándo va a hacer las cosas, hay promesas, no sé cuándo Así es. serán, pero siento que también eh, tiene que vivir su proceso y al final que pase lo que Dios quiera, eh, la obra que Dios quiera hacer. Así es. ¿Cómo ha cambiado quizás la dinámica en tu hogar, producto de todo lo que ha pasado? ¿Cómo ha cambiado el caminar quizás de ustedes? ¿Cómo ha cambiado su rutina en su hogar, producto de lo que le ha pasado a tu mami, que ahora lo está acompañando? ¿Cómo ha sido esa organización en tu casa? Eh, bueno, cuando recién pasó eso, fue justo cuando yo me salí de mi trabajo, de allá de ITES. Eh, Igual tenía más tiempo para, no sé, cocinarle, todo eso. Pero después yo entré a trabajar y ella estaba ya mejor. Y igual es como porfía, es como que le gusta hacer sus cosas, no le gusta que uno le ayude mucho. Eh, de repente estamos en la casa y es como que está haciendo algo y no sé, como que quiere abrir la llave del agua y no la chunta y es como que yo la miro nomás y yo espero que ella me diga porque si uno va y le abre la llave es como que, pero déjame hacer las cosas a mí. Claro. Entonces igual ha sido como, en la casa igual ha sido como un remolino, como todo eso. Pero como te decía antes, es un proceso. Así es. ¿Cómo ha sido para ti y para tu familia, para tu hija, para tu madre, sentir el acompañamiento de tus pastores en el último tiempo, sentir el acompañamiento de la iglesia? ¿Cómo ha sido? Bien, yo creo que siempre me ha pasado que en la iglesia se siente el amor de los hermanos, la preocupación de los hermanos. No es como que uno viene a la iglesia, hace lo que hay que hacer en la iglesia y se va. No es eso, como que no sé si en otras iglesias pasará porque no voy a otra iglesia. Claro. Pero sí, acá sí se siente el amor, la preocupación de los hermanos siempre. Del estar ahí, del estar preguntando o de, por ejemplo, cuando viene sola en la semana, de que la lleven a la casa, de que anden pendientes. Eh, yo creo que eso es algo que, como te decía, no sé si en otra iglesia existirá, pero que acá es muy, se siente mucho. Se siente mucho la preocupación de los hermanos, y no solo por nosotros, sino que por todos los hermanos que están acá. Como que siempre se ha sentido ese acompañamiento en los procesos, cuando alguien está pasando algo, el orar por los hermanos, el acompañar, el estar pendiente. Siempre he sentido que esta iglesia se caracteriza como por eso.
como estar pendiente, estar ahí, no solamente como que, hermana, que se recupere, no, estar ahí. Siempre es algo que yo siento que esta iglesia tiene. Qué bonito todo lo que nos has comentado, yo sí, ha sido muy enriquecedor, muy bonito escucharte todo y me marcaba algo también y lo busqué porque no me acordaba de la letra, esta canción que tú mencionabas, Océano, dice en algunas partes cosas muy bonitas y algo que yo creo que te fortalecía a ti era una de las estrofas que dice, tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará, cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y es tremendo escuchar eso porque nos dice la letra de la canción y habla de alguien que reconoce que en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, la fidelidad de Dios sigue estando ahí. Y cuando nos dice que la gracia de Dios sobreabunda, nos demuestra que aunque nosotros vivamos momentos duros, aunque nosotros vivamos momentos de aflicción, Dios se puede manifestar aún en esos momentos de mayor quizás debilidad nuestra y que Dios nos abandona, que Dios sigue estando ahí. Y es increíble ver cómo quizás en medio de mucha incertidumbre, de mucho miedo, Dios sigue estando constante, Dios sigue estando fiel y eso es algo que nos fortalece. Y yo agradezco a Dios a Dios por la música, porque muchas veces, si bien es cierto, lo que más nos bendice, lo que más nos edifica es la palabra de Dios, los sermones, las predicaciones, pero la adoración, la música cumple un gran rol y tú que participas en el coro también creo que lo puedes decir porque el contenido de las letras a veces son muy bíblicas y eso nos fortalece. Y esto es la evidencia más clara de por lo que tú nos decías, o sea, el momento de más aflicción tuya, quizás el momento de más debilidad. Vino esta canción y te fortaleció, te dio una paz tremenda, así que damos gracias a Dios también por eso, porque tu testimonio ha servido de gran, quizás de bendición, de edificación para muchos de los que están escuchando. Y ya para más o menos ir cerrando este capítulo que ha sido muy bonito, muy emotivo también. Después de todo lo vivido, ya a modo de reflexión final, yo sí, de todo lo que has vivido, ¿qué has aprendido de Dios este último tiempo? Que Dios hace las cosas como Él quiere, Así es. eh, que Dios eh, no escucha o no se deja guiar por lo que uno quiera. Em, yo creo que este último tiempo le he pedido a Dios como muchas respuestas y muchas han sido las que yo no quería, pero entiendo que eh, es porque la decisión de Dios no era lo que yo quería. Em, Ay, es que, no sé, de repente uno no entiende cuando está como pasando cosas. No entiende el porqué de diferentes situaciones. eh, pero como tú decías, el tema de la música, yo por ejemplo en el trabajo paso todo el día escuchando música. Y como que de repente estoy escuchando himnos y como que es como que, oh, no sé, me cae una lagrimita así como que miro para todos lados, que no venga nadie. Y es como respuestas a lo que uno de repente le pregunta a Dios. Eh, Dios tiene como muchas formas de... Así es. Yo siento que de repente voy caminando y pasan situaciones y siento que es como, ya, pues córtala. No sé, yo de repente me imagino así como, no sé, en mi cabeza es como, no sé si me pasa, o sea, no sé si a la demás gente le pasará, pero es como que voy caminando y como que siento que voy conversando con Dios como si fuera conversando como con un amigo al lado. Y es como que de repente voy como, pero señor, ya si yo sé que ayúdame porque tú sabes que soy media terca, tú sabes que soy como así. Y es como que de repente me río, es como que yo creo que la gente me mira así como, obviamente no voy hablando, voy pensando, pero como que de repente me río sola y es como que eh, yo siento que los procesos nos hacen acercarnos a Dios. Porque cuando todo está bien, más encima me pasa mucho que de repente siempre decía, hoy quizás si yo pasara un proceso así, me acercaría más a Dios. Y me pasaban cosas. Y era como que, hoy, ¿para qué hable? Pero yo siento que los procesos, todo lo que uno vive, las cosas buenas, las cosas malas, es todo porque Dios tiene un propósito. Así es. Y solo queda pedirle a Él que, o sea, ayudando a confiar en Él. Yo lo que más le pido es que me ayude a moldear mi carácter, que es algo que con lo que lucho, de verdad que lucho mucho día a día con eso. Yo siento que ahora en este momento esa es como mi, eh, como lo que le estoy pidiendo a Dios.
que me ayude a moldear mi carácter, porque de repente me frustro muy rápido como que se me olvida como que todo está en las manos de Dios. Por último, la última pregunta y una pregunta directa. ¿Qué significa hoy para ti decir que Dios es fiel? Ups. Ay, qué difícil responder. Tengo como muchas cosas en mi cabeza, pero no sé cómo. Es que es la palabra lo que dice, Dios es fiel a pesar de todo lo que uno viva, a pesar de nuestros pensamientos que son tan chiquititos al lado de los pensamientos de Dios. Dios es fiel y lo demuestra de una y otra forma, yo creo que todos los días, con pequeñas cosas, de repente cosas que pueden ser como tan insignificantes. Dios nos muestra su fidelidad, nos muestra que está con nosotros, que nos guarda, que nos cuida. Han pasado muchas cosas y Dios ha seguido fiel ahí, a pesar de uno de alejarse o de repente de querer hacer las cosas a nuestro modo. Dios sigue fiel siempre. Amén. Muchas gracias, Josie, por abrir tu corazón, por compartirnos tu testimonio, porque esperamos que este testimonio, y sin duda va a ser así, al igual que los otros capítulos de Mis Hermanos, va a ser de gran bendición para todos los que lo van a oír. Como decíamos al inicio, no sabemos a quién puede llegar este capítulo, incluso puede llegar a personas que no creen en Dios, que quizás su fe no está tan fortalecida en este momento, y tu testimonio puede servir de gran ánimo, de gran fortalecimiento para la vida espiritual de muchas personas. Y nuevamente te doy gracias porque tu historia nos recuerda que Dios sigue obrando, sigue cuidando de nosotros y que Él sigue sosteniendo lo suyo. Y esto es profecía de Dios, como lo dice el Salmo 121, que cuando nos dice, muy conocido, Jehová te guardará de todo mal y Él guardará tu alma. Creo que eso engloba este capítulo. Si bien es cierto, pasaste momentos muy difíciles, pero Dios te guardó de todo mal y Él guardó tu alma. Así que damos gracias a Dios. Josie, Dios te bendiga por haber estado aquí. Te damos gracias por contarnos tu testimonio y bendecirnos también. Y de esta manera concluimos nuestro capítulo y queremos dejarlos invitados para lo que va a ser el próximo capítulo. Vamos a tener unos nuevos invitados y de esta manera vamos a terminar el primer bloque de lo que ha sido nuestro podcast. Y queremos dejarlos invitados donde vamos a estar con un nuevo matrimonio de nuestra iglesia que nos compartirá cómo fue recibir una noticia que los impactó y cómo fue caminar con esta noticia, que no es algo fácil tampoco, una noticia que marcó profundamente sus vidas y también a toda nuestra iglesia. Fue un proceso, nos van a contar ellos, un proceso donde la fe de ellos fue probada, pero donde Dios siguió obrando y siguió demostrando que su presencia estaba con ellos y que su fidelidad, como lo hemos visto en todos los capítulos, sigue estando presente en medio del dolor, en medio de las circunstancias, en medio de la prueba. Así que no queremos que te lo pierdas porque queremos que Dios va a seguir hablando. Y antes de despedirnos también queremos concluir este capítulo con algo que hemos hecho en todos los capítulos, porque creo que es digno de eso. Un aplauso para nuestra invitada porque estuvo muy bueno el capítulo, nos va a bendecir mucho tu testimonio, Josie. Y esto fue Testimonios que Edifican. Esto creemos que es y va a ser un espacio donde las historias reales de nuestros hermanos nos recuerdan una vez más que Dios sigue obrando. Nos vemos en el próximo capítulo y que el Señor les bendiga. Testimonios que edifican.